y el pluralismo político. Pero no son los únicos. También hemos visto que en el artículo 9 hay principios, en el artículo 10 está la dignidad de la persona. Por eso se puede hablar de la Constitución como sistema de valores. Hay un conjunto de valores, algunos explícitos, otros en alguna medida implícitos, pueden derivar del conjunto de la regulación de la Constitución. A veces se distingue entre valores y principios. Yo, bueno, pues hice mi tesis doctoral sobre los valores superiores y la interpretación constitucional. Trabajé bastante esta cuestión. Mi conclusión es que no es fácil una distinción nítida, tajante entre lo que son valores y lo que son principios. Por eso hay todo un sistema constitucional de valores que están dentro del articulado de la Constitución, o como digo, que pueden en algunos casos ser implícitos, pero sobre los valores y principios que están en la Constitución lo que cabe preguntarse, debido a su generalidad, a su ambigüedad, conceptos bastante abiertos, ¿no?, que por supuesto el legislador pues tendrá que ir aplicando y desarrollar, y también los propios tribunales, ¿no? Cabe preguntarse cuál es el alcance jurídico, ¿no?, de estas proclamaciones, ¿no?, que pueden ser pues un poco ambiguas. Yo, aunque por supuesto hay distintas opiniones también al respecto, creo que se puede afirmar, y el Tribunal Constitucional pues así lo ha hecho, su carácter jurídico, su carácter de norma constitucional susceptible, o sea, que vincula a todos los poderes públicos, que vincula a todos los ciudadanos, y por supuesto susceptible de ser utilizada como parámetro de la constitucionalidad de otras normas. Por lo tanto, si una ley contradice un valor superior de la Constitución, pues podría ser declarada inconstitucional. Bien, es verdad que todo esto luego se puede matizar diciendo, primero, normalmente se contradice un valor superior de la Constitución, como libertad, como justicia, como igualdad, va a contradecir también algún artículo de la propia Constitución que lo desarrolle, ¿no?, porque la libertad luego está desarrollada con los derechos fundamentales, o la igualdad pues tiene diversas menciones, como veremos en la Constitución, o la justicia pues tiene luego su propia regulación. Si nos quedásemos simplemente en que cualquier ley que pudiera contradecir el valor justicia sería inconstitucional, pues entonces confundiríamos la inconstitucionalidad con la injusticia. Bien, esto ya nos lo decía Hans Kelsen, ¿no?, y nos advertía de este riesgo. No toda ley injusta tendría por qué ser inconstitucional, pero si mantenemos que la justicia es un valor superior y un parámetro de la constitucionalidad de las leyes, pues entonces llegaríamos a esa conclusión. Lo que hay que decir es que los valores mantienen su carácter jurídico y su carácter de parámetro de la constitucionalidad, pero sí que es cierto que cuando exista un notable grado de amplitud, de ambigüedad o de generalidad, el Tribunal Constitucional debe en estos casos dar preferencia o ser deferente con el legislador, es decir, el primero que tiene que interpretar estos valores, el primero que tiene que desarrollarlos, el primero que, si el concepto o el contenido es amplio, tiene un margen apreciable para su interpretación y para su desarrollo, es el legislador. Y solo cuando hay una contradicción frontal con estos valores, entonces el Tribunal Constitucional podría declarar inconstitucionales las leyes que puedan contradecir estos valores. De lo contrario, tendríamos que, como es obvio, pues se confundiría la injusticia con la inconstitucionalidad, pero esto no es lo más grave, sino que incluso el Tribunal Constitucional iría confundiéndose con el propio legislador, porque cada vez el legislador estaría más sometido a una ejecución de una serie de normas que el tribunal fuera declarando como normas que derivan de la Constitución, y el tribunal en cambio cada vez sería más legislador, porque sería el propio tribunal el que tendría el margen de apreciación, el margen de interpretación grande para decirnos lo que es justicia, lo que es libertad, lo que es igualdad, y sobre todo para decírselo al legislador. Por eso tiene que haber ahí un margen importante de deferencia, pero con este margen, pues los valores, por supuesto, sí que pueden actuar como parámetro de la constitucionalidad, y porque son normas constitucionales, no se diferencian de otras. De hecho, gran cantidad de las normas constitucionales tienen un carácter de principio, un cierto carácter general, un cierto carácter abierto, y eso, a pesar de todas las cautelas que yo he dicho, pues le da un poder importante desde luego al Tribunal Constitucional y a todos los tribunales en definitiva para su interpretación. Y es que el segundo gran papel de los valores es la función interpretativa, ¿no?
en la interpretación de la propia Constitución, pero también en la interpretación de todo el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución. Los valores han desempeñado un papel importante. No solo los valores superiores del artículo 1.1, sino la dignidad, los principios del artículo 9, todos los principios, todo ese sistema constitucional de valores y de principios, porque decimos valores, pero ya he dicho antes que engloba los principios. Lo iremos viendo cuando vayamos analizando sobre todo los derechos fundamentales, que es donde más campo ha tenido esta interpretación, pero ha habido sentencias en las que el tribunal pues, ha tenido que interpretar valores como la libertad en relación con la vida. En el caso de los reclusos, recuerdo las sentencias de los grapos, ¿no? Reclusos en huelga de hambre, y había que ver si prevalece el deber de proteger su vida o su propia libertad, o por supuesto en la jurisprudencia sobre la libertad de expresión y la relación de esta libertad de expresión con el pluralismo, ¿no? Como, dándole un valor preferente a la libertad de expresión por su relación con el pluralismo y con el propio valor superior de la libertad. Hay muchos ejemplos en los cuales los valores superiores han sido utilizados con un efecto interpretativo, a veces con más intensidad, a veces con más dudas, pero serían muchísimos los ejemplos en los que encontramos esta aplicación, y si incorporamos también la dignidad de la persona, muchos más. Los iremos viendo, ahora solo quiero destacar este importante valor interpretativo. Y para terminar, decir una consecuencia que yo rechazo de los valores superiores, que en algún momento o en algún sistema constitucional se ha pensado, no tanto de valores superiores explícitos, pero sí como de la existencia de unos valores que implícitamente estarían por encima, no ya del resto del ordenamiento, sino de la propia Constitución. Esto es lo que ha fundamentado aquello que se llama la teoría de las normas constitucionales e inconstitucionales. Si entendemos que hay unos valores superiores, son superiores a otros, quiere decir que hay otros inferiores. En el caso de una contradicción entre normas de la propia Constitución, pues prevalecería el valor superior, y esto generaría la existencia de esta aparente contradicción. Normas constitucionales porque están en la Constitución, pero inconstitucionales porque serían contrarias a los valores superiores. Sobre esto, un insigne jurista alemán llamado Otto Bachow, escrito Otto Bachow, pues escribió un trabajo, y alguna jurisprudencia alemana posterior a la Segunda Guerra Mundial destacó esta posibilidad. Incluso en España algún autor apuntó en su momento la posibilidad de que existiera alguna norma dentro de la Constitución contraria a algún valor superior y que por lo tanto podría ser inconstitucional, y se refería a la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono, en la sucesión a la corona de España. Yo no creo que esto sea así, porque el hecho de que unos valores se adjetiven como superiores no implica una superioridad de rango. Lo que significa es un mayor, si queremos, carácter axiológico o carácter fundamental. Significa la voluntad del constituyente de destacar cuáles son los pilares más importantes del sistema constitucional. Y puede tener efectos interpretativos importantes, pero no creo que tenga unos efectos de rango. Por lo tanto, cuando encontramos aparentes contradicciones en la Constitución, pues hay que resolverlas por la vía interpretativa. Si la contradicción, como en el ejemplo que he puesto de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona, frente al valor igualdad, es una contradicción entre un valor, entre un principio general y una regla específica y concreta. Los dos son preceptos constitucionales, las dos son obras del mismo poder constituyente, y por lo tanto, por lo que tenemos es una excepción, ¿no? Hay un principio, que es la igualdad, y una excepción, que por supuesto ahora podríamos rechazarla o podemos defender abiertamente, como mi postura, que esto debe reformarse. Yo creo que hay un consenso bastante claro de que esto se reformará en la próxima reforma de la Constitución, pero eso no significa que actualmente eso sea inconstitucional. Es decir, no podemos defender, por poner este ejemplo, se podría encontrar algún otro, pero poner este ejemplo que parece bastante claro, y sin embargo no permite llegar a la conclusión de que esta norma es inconstitucional. No, porque esta norma está en la propia Constitución, como he dicho, es obra del mismo poder constituyente, y es una regla específica que supone una excepción a un valor general, un valor amplio, que también está en la propia Constitución. Bien, como vemos, los problemas que plantean los valores son desde luego profundos y complejos, y nos van a ir saliendo aquí solamente este apartado, como en realidad toda la lección pues únicamente tenían un carácter
muy buena medida introductorio, un carácter de planteamiento de grandes temas que nos van a ir saliendo a lo largo de todo este curso y también a lo largo de la materia constitucional 2. Bueno, por lo tanto, como explicación general sería suficiente con lo aquí visto, y yo creo que pues desde luego en clase podemos profundizar en bastantes de los temas que aquí nos han salido, que pueden plantear por distintos debates, incluso a veces sobre la conveniencia de mantener o de reformar algunos de los aspectos que aquí hemos analizado como pilares fundamentales de la Constitución, ¿no? Tanto lo que sería la monarquía parlamentaria como el modelo autonómico, como pues este último ejemplo que hemos puesto, en el cual pues parece evidente que hay una excepción ahí a un principio que convendría reformar en el futuro. Bueno, esto y como siempre cualquier otra cuestión que al ponente del tema se le pueda ocurrir o que nos quiera plantear, pues serán las cuestiones y los aspectos que podemos ver en clase cuando analicemos este tema. Pues nada más y muchas gracias.